años atrás. Con esto, ya en el siglo XIX, teníamos, digamos, una sensación de que había ciertos linajes de aves primitivas que habían existido durante la edad de los dinosaurios, el Mesozoico. No obstante, no muchos descubrimientos tuvieron lugar en gran parte del siglo XX, y en general, hasta yo diría unos 30 años atrás, el concepto más aceptado era que las aves mesozoicas eran, la diversidad de las mismas era muy limitada, que de alguna manera habían vivido bajo la sombra de los grandes dinosaurios, y que éstas tuvieron que esperar hasta que los grandes dinosaurios se extinguieran a fin del Cretácico, a fin del Mesozoico, para evolucionar y radiar en las 10.000 especies de aves que conocemos hoy en día. Ahora, desde los años 80 y pico, más o menos, ha habido una tremenda explosión de descubrimientos de aves mesozoicos, como ven ahí, fundamentalmente distribuida en el mundo entero, en general, incluso en la Antártida, si bien África todavía continúa siendo bastante poco conocido, pero como ven también ahí, muchos de estos vienen de una región del noreste chino que se llama Jehol, y hablaremos bastante de esto. Pero también quiero señalar el punto que está ahí en la península ibérica, entre lo que sería un poquito, incluyendo las dos regiones principales que han brindado restos de aves mesozoicas, que es la zona del Montsec, como ustedes ven bien en la muestra que ha puesto esta institución, y una zona cerca de Cuenca, donde hay otro yacimiento muy famoso que se llama Las Ollas. O sea que aquí vemos los primeros restos de aves que se encontraron en esa época, en la década de los 80, en la península ibérica, y ahí he marcado Montsec y he marcado Cuenca. En el Montsec, el material de Noguerornis, que está expuesto, quiero decir, abajo, ¿no? Y en este caso, el material de Iberomesornis, que se encontró en Cuenca. Y quiero notar que el señor Antonio Lacasa fue el que denominó el material de Noguerornis, que es, de hecho, continúa siendo un material muy importante. Desde ese momento ha habido una serie de nuevos descubrimientos de aves en estas dos localidades, fundamentalmente en Las Ollas, que es una localidad que se ha trabajado más y tiende a ser más rica que la de el Montsec, pero como veremos, los materiales de Montsec también son bien importantes y vienen de esta zona, particularmente de una localidad que se llama La Pedrera de Meià, localidad que digamos se ha trabajado por más de un siglo, como ustedes pueden ver en la muestra, en relación, como muchas de estas localidades de calizas litográficas, en relación de la industria litográfica, pero que los fósiles de aves no se descubrieron hasta los años 80. No obstante, hay una diversidad enorme de otros materiales que existen, como plantas, como invertebrados, cantidad de insectos, artrópodos y una cantidad de vertebrados y tetrápodos, cocodrilos, anuros y otros, que de alguna manera nos presentan con un panorama, nos brindan una de estas pequeñas ventanas en el tiempo que nos da una información de lo que la vida, cómo la vida era y dónde se había desarrollado, en este caso hace unos 127 millones de años atrás, en lo que hoy es Cataluña. Como ustedes ven ahí en el mapa, en ese momento esta localidad habría estado de alguna manera cercana a una zona costera, si bien el lago es un lago de agua fresca,
y el lago habría estado enmarcado de un poco bañal, un poco bosque. Eso es un poquito lo que se ve en función de los fósiles que se conocen. Pero de nuevo quiero hacer notar la increíble tarea del señor Lacasa, que por 40 años ha estado llevando gente y colectando fósiles en La Pedrera, y realmente no creo que hoy tendríamos el conocimiento que tenemos de esta localidad si no fuera por el esfuerzo de Antonio. Entre los fósiles, como les dije, se conocen las aves. Aquí tenemos noguerones que les mostré antes, y aquí tenemos una laja que la pueden ver también abajo, de un pichoncito de Enantiornites, y también se encuentran numerosas plumas. Muy bien, ahora quiero volver un poquito a el momento en el cual les hablé de esta explosión de descubrimientos que tuvieron lugar alrededor del mundo, pero en gran manera en la China. Y mucho de lo que voy a hablar en las próximas media hora o 20 minutos va a ser basado en los materiales de la China, que nos informan como ningún otro material, y nos han brindado una evidencia increíble sobre la historia evolutiva de las aves. Estos materiales, como de alguna manera de la situación aquí en el Montsec, también provienen de depósitos lacustres. Lo que ustedes ven ahí es una columna estratigráfica que es básicamente el relleno de un lago, una serie de lagos en este caso, conectados, distribuidos en toda una región. No hay una cantera, hay cientos de canteras en este caso en China, y hay, digamos, estas canteras están siendo trabajadas muy regularmente, fundamentalmente por campesinos que hoy en día se dedican a colectar fósiles, como los ven aquí en esta fotografía. Ahora, el momento contenido en esta columna estratigráfica es de más o menos unos 11 millones de años, más o menos entre 131 y 120 millones de años atrás. La Pedrera de Meiá, los fósiles que están expuestos abajo, caen un poquito en el medio, alrededor de unos 127, más o menos es la estimación que se tiene hoy por hoy de la edad de esos materiales. Muy bien. Como en la Pedrera de Meiá, los materiales chinos incluyen digamos, una preservación excepcional de todo tipo de organismos, como los ven acá, insectos, anuros, mamíferos, peces, plantas y, en este caso, miles de fósiles de aves muy diversos que se han encontrado completos, con su plumaje, en muchos casos el resultado de mortalidad en masa. Acá, por ejemplo, ven 3 ejemplares de un ave en la misma laja, ¿no? Claro, algo que definitivamente habla de un evento catastrófico, digamos, y el cúmulo de eventos catastróficos que de alguna manera ha dejado el registro que se tiene hoy por hoy en la China, con una preservación excepcional, como ven acá, la preservación de plumas o la preservación de tejido blando, donde ven en este caso las escamas de los pies de estas aves, o en este caso donde pueden ver, por ejemplo, la estructura y la anatomía de los patagios, básicamente las membranas de piel que estarían rodeadas de plumas. Las pueden ver, por ejemplo, en el ala, y también pueden ver los paquetes musculares del muslo y de la pata en blanco. En este caso, en una fotografía que utiliza luz ultravioleta para resaltar el tejido blando. Muy bien, lo que les voy a hablar entonces en los próximos minutos, voy a hacer un pantallazo sobre la diversidad de las aves de la era de los dinosaurios, la era mesozoica, un poquito sobre su diversidad ecológica, un poquito sobre su reproducción y crecimiento, su capacidad de vuelo, y terminaremos con
algunas ideas para lo que queremos trabajar en el futuro. Muy bien. En lo que hace a la diversidad taxonómica, es decir, los distintos tipos de aves que se conocen en el Mesozoico y en gran manera basados en el excepcional registro de aves de la China, tenemos formas que, además de Archaeopteryx, que como ustedes recuerdan se había encontrado ya en el siglo XIX, es un ave que tiene una cola larga ósea, un ave que tiene dientes. La gran mayoría, como verán, de las aves de la era mesozoica son dentadas. En este caso, en el caso de Archaeopteryx, también uñas grandes en la mano. O sea, una serie de estructuras que no se conocen hoy en día en las aves modernas, pero definitivamente en las formas primitivas, como este Yejolornis, donde ven una cola ósea larga, donde ven ahí en la mano unas uñas desarrolladas y una serie de otros, digamos, atributos y características anatómicas que son muy primitivas. No obstante, como ustedes saben, hoy por hoy no existe ningún ave que tenga una cola ósea larga. Y esta transición entre las aves de cola larga y las aves de cola corta, que son las que caracterizan todas las aves modernas y la gran parte de las aves que se conocen en el registro fósil, es una transición evolutiva de la cual todavía conocemos muy poco. Incluso luego de todos estos fósiles que se han descubierto, todavía no tenemos una visión muy clara de cómo esa cola se redujo y de alguna manera formó una cola más típica de ave que, como pueden ver ahí en los dibujitos, consiste de un hueso terminal que se llama el pigostilo, un hueso terminal en el cual hay muchas vértebras fusionadas, una cola corta y terminada en ese huesito llamado pigostilo, donde se anclan una serie de plumas que tienen en algunos casos funciones aerodinámicas. Otro grupo de aves primitivas que se conoce muy bien de la China y del cual de hecho tienen una fotografía en la muestra de abajo es este animal llamado Confuciusornis y su grupo, los Confuciusornídeos, porque son varias especies que se conocen. Como ven ahí en la flecha naranja, ya la cola en este animal estaba reducida, ya ven el hueso ese que se llama pigostilo, que está apuntado por la flecha que tienen ahí. Lo ven, Confuciusornis, como ven, tiene en este caso un plumaje hermoso, con alas largas, tienen esas dos plumas que ya hablaremos un poquito de ellas, voy a llamarlas ornamentales, que se proyectan de la cola. Es un ave que, a diferencia de la gran mayoría de las aves mesozoicas, tiene un pico, en el sentido de que había perdido los dientes, o sea que, digamos, su boca estaba recubierta, los huesos de la boca estaban recubiertos por un pico, pero tiene todavía las grandes uñas en la mano y, como les mostré ahí, esas plumas del ala enormes. A ver, hemos encontrado cientos, si no miles, de ejemplares de Confuciusornis, probablemente muchos de ellos de una especie que se llama Confuciusornis sanctus, lo que es algo muy único en la paleontología, porque la gran mayoría de los restos paleontológicos en general se conocen especialmente si uno habla de, digamos, tetrápodos, aves, dinosaurios, mamíferos, en general se conocen tal vez por un material o por un manojo de materiales. En este caso, el hecho de tener miles de estos materiales completos con su plumaje nos permite tener una aproximación cuantitativa para el estudio de estos animales que es rara en el contexto paleontológico y que nos permite poder hacer una serie de inferencias sobre la biología de estos animales y sobre la variabilidad que existía dentro de una especie, en este caso de un ave, que vivía hace 125 millones de años atrás. De hecho, nos permite hacer prácticamente los mismos estudios que podemos hacer con una ave moderna, lo que es muy, muy llamativo.
Otra ave de la cual también se conoce bastante es este animal llamado Sapeornis. También hay tal vez unos 100 o 100 y pico de ejemplares de este material, de este animal que se han encontrado en la China. Como ven ahí, es un animal, un ave con unos brazos muy largos, miembros anteriores muy largos, tiene alas anchas, pero en este caso es dentado. Ven los dientes que están en la porción aquella de la diapositiva. En la China y en el resto del mundo hay una enorme diversidad de un grupo de aves que se llama enantiornites. De hecho, todas las aves, esto es el grupo más diverso de aves mesozoicas, es algo así equivalente, si quieren, a los paseriformes, como le dicen ¿no? Digamos, modernos. En este caso, los paseriformes incluyen más de la mitad de todas las aves vivientes. Y en el caso de las enantiornites, incluyen indudablemente una gran porción de la diversidad de las aves que se conoce para el Mesozoico. Como los paseriformes, la mayoría de estos enantiornites en general tiende a ser bastante pequeña. Aquí ven un ejemplar básicamente de un tamaño típico, con las manos de una de mis colegas de escala. Alas bien formadas, pero como ven ahí también preservando uñas bien grandes y marcadas, y la gran mayoría de ellos eran también dentados. Una diversidad enorme de denticiones y de modelos craneanos. Acá simplemente estoy mostrando unos poquitos. Algunos tienen ese pico largo con dientes grandes al final del pico, otros tienen pico largo con unos dientecitos chiquitos, otros tienen rostros cortos con dientes robustos. Hay una gran diversidad que se conoce, perdón. Y también se conoce una gran diversidad de plumajes, particularmente en lo que se refiere a la anatomía y la estructura de la cola. Plumas ornamentales, abanicos y formas así, como lo ven en esta figura. De hecho, todas las aves que se conocen de la península ibérica, ya sea las que se conocen en las Ollas o ya sea las que se conocen aquí en el Montsec, son todos enantiornites. En esta parte del mundo no se ha encontrado todavía, algún día se encontrará, ningún otro resto del Mesozoico de un ave que no pertenezca a este grupo. Otro grupo muy bien representado en la China y en el Mesozoico los llamamos los ornitoromorfos basales. Básicamente lo que esto quiere decir es que son los grupos arcaicos, los parientes arcaicos primitivos de las aves modernas. O sea que ya estamos entrando en un mundo de aves más moderno, con una configuración más moderna, y por eso que tengo ahí una gallina, un gallo en el medio para ilustrar eso. Este tipo de aves de estos ornituromorfos también son muy diversos. Ahí ven dos modelos. Miren la diferencia entre los picos de estos animales, por ejemplo. Algunos, digamos, eran no voladores y tenían alitas muy pequeñas, como si fuera una suerte de kiwi mesozoico. Otros tenían rostros muy largos, sin dientes. Otros tenían una dentición enorme, como lo ven ahí. Y también eran, en su gran mayoría eran voladores, si bien hay, como dije, ejemplos que no. Y también hay animales que se habían, como los Hesperornis, que se habían desarrollado, se habían adaptado a la vida acuática, fundamentalmente marina, y habrían tenido el tamaño, el porte de un emperador, un pingüino emperador, o sea, un animal de algo así como 1,5 metros de altura. O sea que había una diversidad enorme de ellos. También en el Mesozoico tenemos restos de muchas aves que tienen un dejo anatómico, vamos a decirlo así, modernos, lo que significa que probablemente varios de estos linajes de aves modernas se hayan ya desarrollado en el Mesozoico, si bien el problema es que como son tan fragmentarios es un poquito difícil a veces de poder decir
si así es la situación. Definitivamente necesitamos encontrar más material, fundamentalmente en el Cretácico superior, para poder definir mejor el origen de las aves modernas. Lo que les quiero marcar acá con este diagrama es que la gran mayoría del registro mesozoico, por una cuestión de que estos Lagerstätten, estos depósitos de preservación excepcional, se conocen del Cretácico inferior, o sea que tenemos una gran cantidad de información del Cretácico inferior que nos indica que todos los grandes linajes de aves que han existido en la historia, los 150 millones de años que se conocen las aves, prácticamente todos, con la excepción de Archaeopteryx en este caso, se conocen ya para el Cretácico temprano, hace 120, 130 millones de años atrás, y ahí es donde caen los fósiles del Montsec también. A ver, les voy a decir un poquito sobre la diversidad ecológica. Como ustedes podrían imaginarse, con esta diversidad taxonómica, anatómica tan grande, a caballo de eso viene una diversidad ecológica muy marcada. Digamos, si miramos y comparamos la anatomía fundamentalmente de las partes que interactúan con el ambiente, el pie, el pico, son fundamentales para indicar una adaptación a determinados estilos de vida. También de tanto en tanto tenemos indicaciones, evidencias más directas, como puede ser, por ejemplo, contenidos estomacales, que nos pueden dar una idea mejor de cuál era el contorno ecológico de estos animales. Pero si miramos en este caso, por ejemplo, a los pies de estos animales, podemos ver que había muchos de ellos, la gran mayoría de los enantiornites, de hecho, habrían sido aves que habrían vivido en árboles, arbustos, capaces de, ¿cómo que le dicen? El perching, de agarrarse con los pies de una rama, como lo ven ustedes típicamente en un pajarito moderno, ¿no? Otros habrían sido zancudos y habrían vivido en bañales y en las costas de los lagos o de los barriales. Otros habían sido fundamentalmente aves corredoras con patas muy largas, como el ave secretaria ahí, y otros habrían tenido una vida más típica terrestre, como puede ser una gallina, una codorniz, con, digamos, no ser necesariamente corredores ágiles, pero vivir básicamente una existencia más terrestre. Como les dije antes, algunos también se desarrollaron, digamos, adaptaciones puramente acuáticas y vivieron prácticamente toda su vida como si fuera un pingüino en el agua. En este caso los esperonitiformes, de los cuales se conocen unas cuantas especies, todas distribuidas entre Norteamérica y Eurasia. En el caso de el pico, vemos que hay formas sin dientes, como Confuciusornis, o una cantidad enorme dentada y con unas morfologías muy distintas, como les mencioné antes. Algunos de estos, por ejemplo, tenían estos rostros bien largos, y lo que se ve también es que cuando tenemos depósitos o yacimientos de marcas, pisadas y marcas que existen de manera más o menos contemporáneos, vemos una diversidad de marcas de alimentación que sugieren que ya estos animales habrían utilizado, como muchas aves limnícolas de hoy en día, un recurso de agarrar gusanos, cangrejitos, artrópodos que habían vivido en el substrato, digamos, en arenoso o lodoso, limoso de las charcas y de los bañales. Lo que ustedes ven ahí en este caso, en las marcas estas arqueadas, son marcas de alimento que se parecen mucho a las que hoy en día producen las espátulas, por ejemplo, cuando comen. Y ya son de 120 millones de años atrás, ¿no? Vemos, por ejemplo, cuando comparamos los tipos de modelos
de aves limnícolas de China, que hay una diversidad de la misma manera, tal vez no tan exagerada, pero que de alguna manera evoca la diversidad que se ve, en este caso, en las aves modernas, donde aves de distintas especies viven en el mismo ambiente, pero básicamente no compiten porque de alguna manera están capturando distintos tipos de alimento debido a que pueden penetrar el substrato a distinto nivel. Y gracias, que el inglés se me mezcla un poco acá, perdón. Y entonces capturar distintas presas. O sea que la misma situación la vemos hace 120, 125, 130 millones de años en la China, lo que es también muy sorprendente. Como les decía, de tanto en tanto tenemos la suerte de encontrarnos con fósiles que contienen los restos de alimentos en el tracto digestivo. Acá tenemos dos ejemplos de aves que comían granos, o sea, o semillas o frutos, granívoras de alguna manera. Y lo que ven, por ejemplo, en este ejemplo de Sapeornis, ven una acumulación que está en la base de esa flecha, y lo que eso es básicamente un buche. Digamos, ustedes sabrán lo que es el buche, una vaginación del esófago de las aves, donde se acumula alimento, y la misma situación la vemos en fósiles de hace 120, 125 millones de años atrás. En este caso, otro tipo de buche, más típico de aves piscívoras que comen peces, en el cual los restos no están localizados en la base del cuello, como más típico de una ave granívora, como una gallina, vamos a decir, pero sino están localizados en, digamos, la extensión del esófago ocurre a lo largo del cuello entero, del esófago entero, y de esa manera pueden capturar un pez e ingerirlo y tener el pez entero en su interior. Los huesitos que ven ahí mezclados con algunos de estos huesos grandes, los huesos grandes que ven en esta diapositiva son los huesos, las vértebras del cuello del ave. Los restos de huesitos que ven ahí son huesitos de peces, de parte de lo que este animal habría ingerido. Acá ven otro ejemplo, ven bien claro el cuello del animal, las vértebras del cuello del animal, y ven bien claro el contorno del esófago expandido que contiene restos de peces en su interior, indicando de nuevo, en este caso, que digamos que estas aves habrían sido piscívoras, en este caso un Llanornis, que es uno de estos ornituromorfos basales, y también, digamos, al menos haciendo pensar que probablemente tuvieran, digamos, zonas de alimentación alejadas de las zonas de anidamiento, de manera que estos animales habrían volado a estas zonas donde se alimentaban y habrían traído en su buche los alimentos para sus crías. Algo muy típico que lo vemos hoy en día en muchísimas aves marinas que hacen básicamente lo mismo. Acá ven otro ejemplo de buche concentrado en la base del cuello. O sea que toda esta evidencia claramente indica que, a diferencia de lo que se creía, como les dije al principio, digamos antes de los años 80, que la diversidad de las aves en la era mesozoica era muy limitada, que estos animales habrían vivido bajo la sombra de los grandes dinosaurios y qué sé yo, que en realidad eso era un sesgo del registro fósil, si ustedes quieren decirlo así, pero que la verdad es que la diversidad de las aves durante el Mesozoico fue enorme, tanto desde el punto de vista taxonómico como también desde el punto de vista ecológico, una gran diversidad ecológica que de alguna manera evoca, no voy a decir que tenemos la misma diversidad, pero que de alguna manera evoca, digamos, obviamente estamos hablando de un registro limitado, la diversidad de las aves modernas.
que es espectacular. Muy bien, voy a decir un poquito sobre la reproducción y el crecimiento y el cortejo de estos animales del Mesozoico. Hemos podido inferir ciertos aspectos de, por ejemplo, la morfología y la anatomía de los huevos, a veces con ciertos hallazgos, pero otras simplemente mirando la anatomía de la pelvis de estos animales. Lo que ustedes ven ahí es básicamente una pelvis de uno de estos Confuciusornis, y vemos que hay diferencias. Los huevos de estos animales, digamos, en general eran en proporción más pequeños, habrían sido más elongados, no tan con la forma característica de un huevo moderno, pero estamos empezando a entender la evolución de los huevos a lo largo de la evolución de las aves, mucho mejor de lo que sabíamos o conocíamos antes. Tenemos evidencias de embriones y de pichones. En este caso ven un embrión comparado con un embrión moderno. Pongo el embrión moderno porque entonces pueden más o menos ver la manera en la cual este embrión está preservado. Ven la cabeza, ven el cuello alrededor, ven que está contenido en una suerte de huevo. Básicamente la similitud en cuanto como los huesos están preservados es muy clara. Y tenemos, tanto en la China como en otros lados, y acá muestro un ejemplo del Monsec, restos de pichones, vamos a decir neonatos, algo que estaba muy cercano o habría ya nacido, en este caso un material que lo tienen expuesto abajo, que fue estudiado en el año 97. Y lo que ven acá es la superficie, en la diapositiva A, es la superficie del hueso de este pichón, lo que muestra una superficie muy porosa. La B es la de un pichón moderno, no me acuerdo exacto de qué ave, pero ven la similitud entre uno y otro, lo que significa de nuevo que este era un animal muy joven cuyo hueso no había terminado de formarse. El plumaje y la estructura de estos pichones que conocemos de la China y de acá y de otras partes claramente indica que las aves primitivas eran lo que llamamos precociales. O sea, hay un gran espectro digamos, de estrategias de desarrollo en las aves modernas que van desde lo que se llama altricial a lo que se llama precocial. El altricial siendo, no sé cuántos de ustedes han en alguna vez criado algún ave o algún loro, por ejemplo, que es muy común. Si alguna vez lo hicieron, van a ver que cuando el pichoncito nace no tiene plumas, tiene los ojos cerrados, básicamente es incapaz no se puede mover, es completamente dependiente de los padres, en este caso, para poder sobrevivir. Muy rápidamente crece en algo adulto. Mientras que si ustedes miran, por ejemplo, el pichón de un pollito, por ejemplo, entonces ven que ya tiene plumas, camina, va picoteando, sigue la madre, pero va, ¿no? O sea que tiene una independencia, y eso es algo precocial. En el caso de las aves primitivas es claro que los pichones de estos animales habrían sido precociales, y algunos altamente precociales, dado que tienen plumas bien desarrolladas, y es posible que hubieran podido volar poco más tarde de que hayan nacido, que es conocido en ciertas aves modernas, pero no muy común. La información que nos brinda la microestructura del hueso también es muy importante. Lo que ustedes ven aquí es un corte histológico de un hueso. Imagínense que agarran un hueso, lo cortan a la mitad, lo pulen de manera que tenga el espesor de un papel, y eso se puede estudiar bajo el microscopio. La microestructura de los huesos de las aves primitivas y de muchos otros animales, dinosaurios y otros animales del pasado, está bien preservado y nos brinda una información importante sobre cómo estos animales crecían.
En este caso, en el caso de las aves, cuando miramos estos cortes delgados, vemos que muchas de ellas tenían líneas de crecimiento. Estas líneas de crecimiento, que están marcadas ahí con flechitas, básicamente son como las líneas de crecimiento de un árbol. Son, digamos, periodos anuales en el cual el crecimiento habría parado. O sea que, a diferencia de las aves modernas, que en general crecen todas de manera continua y muy rápida, estas aves primitivas habrían tenido pausas en su crecimiento, pausas anuales. Perdón. Lo que encaja bien con la presencia en muchos de estos grupos de lo que llamamos series de crecimiento. Si ustedes miran acá, por ejemplo, 2 ejemplares de Confuciusornis, ven la diferencia de tamaño entre unos y otros. Ahora, si ustedes van hoy afuera y miran, digamos, las palomas que andan volando por acá, por Lleida, todas las palomas van a ser más o menos del mismo tamaño. No van a encontrar una paloma que es básicamente la mitad del tamaño de otra paloma. No, eso no existe hoy en día dentro de las aves. Existe en un lagarto, existe en un cocodrilo, pero no existe dentro de las aves. Pero sí existe cuando vemos los fósiles de estos animales, estas aves primitivas, que tenían un crecimiento en ese sentido mucho más reptiliano, donde encuentras individuos que tienen una anatomía que dice claramente que ya eran de alguna manera, no los quiero llamar adultos, pero que ya estaban no eran pichones, ya estaban con las características típicas de un organismo más adulto, y no obstante, en lo que hace a su talla, eran mucho más pequeños que otros individuos de la misma especie. Perdón. El hecho de que tenemos cientos de estos ejemplares, miles, en algunos casos, como el caso de Confuciusornis sanctus, también nos da la posibilidad de mirar un poco las diferencias entre machos y hembras. En esta laja lo que ven, como ven claro, es un individuo con esas 2 plumas largas, ornamentales, y otro sin ellas. Lo más razonable sería pensar, sobre la base de que las aves modernas en general, los machos en general, pero no siempre, tienden a ser más ornados que las hembras, que el que tiene las plumas es el macho y que el que no las tiene es la hembra. Bueno, por suerte hemos tenido la suerte de poder hacer estudios también histológicos en los cuales hemos documentado un tipo de tejido histológico que se llama el tejido medular, que solo existe en las hembras de las aves modernas. Este tejido, perdón, andando con mi tos, este tejido es básicamente un reservorio de calcio. Es un tejido que las hembras depositan antes del periodo de poner los huevos, dentro de los huesos largos fundamentalmente, y que durante el periodo en el cual ponen sus huevos, reciclan el calcio, reciclan el tejido, y el calcio de ese tejido se utiliza para depositar la cáscara del huevo. Entonces, como les dije, es una estrategia para acumular calcio y utilizarla cuando hace falta. En caso de, obviamente, solo las hembras ponen huevos, la presencia de este tejido inmediatamente indica el sexo de este ejemplar. Hemos podido confirmar que los materiales que tienen este tejido no tienen las plumas largas, por lo tanto confirmando que los materiales, los ejemplares con ausencia de esas plumas, son de hecho hembras. Lo que nos lleva a también poder inferir el sexo de los machos por la presencia de esas plumas ornamentales, ¿no? Y de esa manera también podemos, con la talla,
inferir el momento en el cual estos animales habrían sido sexualmente activos, reproductivamente activos, ya que si tenían las plumas ornamentales, es razonable inferir que ya se estaban reproduciendo, porque por algo las habrían tenido. Entonces podemos también inferir el momento en el cual, durante el crecimiento de estas aves, estos animales habrían empezado a reproducirse. Y eso nos dice algo muy interesante, porque a diferencia de lo que pasa con las aves modernas, donde en general las aves modernas primero desarrollan su talla madura y después empiezan a reproducirse, en este caso es lo opuesto. Estos animales claramente se empezaban a reproducir mucho antes de adquirir su talla madura o su tamaño máximo, lo que es también muy curioso. Entonces, la evidencia histológica que tenemos de estas aves nos indica algunos puntos que son muy notables. Nos indica que, a diferencia de las aves modernas, básicamente, estos animales habrían crecido durante varios años. Las aves modernas, en general, hay algunas excepciones, pero en general crecen todas muy rápido y dentro de unos meses. No es que uno va a tener una gallina creciendo por 5 años. En unos pocos meses la gallina ya tiene el tamaño de una gallina. Y eso pasa con prácticamente todas las aves. También es la razón por la cual no vemos gorriones que tienen en la mitad del tamaño de otros, palomas que tienen la mitad del tamaño del otro y andan volando por ahí, porque ese crecimiento es rápido y en general ocurre dentro del nido. Una vez que ya están volando por ahí, prácticamente tienen todas el mismo tamaño. Entonces, estas aves primitivas tenían un crecimiento puntuado, con pausas, a diferencia del continuo típico de las aves modernos, y también la madurez sexual se habría adquirido antes de haber adquirido el tamaño máximo, típico, vamos a decir así, de la especie. La presencia de muchas de estas plumas ornamentales en una variedad de estas aves indican que estos animales también habrían tenido cortejos, que vaya a saber de qué tipo, porque la diversidad de cortejos de apareamiento de las aves modernas, como ustedes saben, es increíble. Y bueno, pero es de esperar que estos cortejos de apareamiento también, digamos, jugaban un papel importante en la reproducción de estos animales. Déjenme que les diga un poquito sobre la capacidad de vuelo de estas aves. El hecho de que hemos encontrado, en muchos casos, como ven aquí, restos de plumas con alas desplegadas de una manera maravillosa, nos da la oportunidad de hacer una serie de mediciones que tienen relevancia aerodinámica, digamos, parámetros como por ejemplo lo que llama el alargamiento o la carga alar, parámetros que básicamente son fundamentales a la hora de poder predecir el tipo de vuelo de un ave o de un avión, ¿no? Pero básicamente aspectos que tienen que ver con la aerodinámica. Sobre la base de esas inferencias, uno puede mirar a restos de aves primitivas como Archaeopteryx y decir si Archaeopteryx era capaz de volar, pero probablemente no capaz de volar muy bien. Probablemente volaría tal vez de alguna manera como una perdiz, digamos, un vuelo así medio explosivo, y habría podido volar por, no sé, 100 metros o una corta distancia, y después caía y se quedaba ahí en el piso, básicamente. Las formas ya un poquito más avanzadas, como Confucius omnis, con alas mucho más largas, ya nos hablan de un desarrollo aerodinámico más superior, una sustentación superior y un control aerodinámico mucho mayor, y ya fundamentalmente trasladado a las alas, no con intervención de la cola.
Ya cuando llegamos a formas como los parientes lejanos de las aves modernas o los enantiornites, vemos estructuras que son mucho más avanzadas, como las que están mencionadas por aquí, que de alguna manera indican una capacidad de volar más superior. Una de ellas, por ejemplo, es lo que se llama el álula, o esta, digamos, ala bastarda, que algunos lo llaman también, que es esta alita que está ahí indicada en una ave moderna, con la flecha, o en este resto, que se conoce en algunos de los materiales de la península ibérica también, y que es una estructura que habría ayudado a estas aves a volar despacio. Volar despacio es muy importante porque, digamos, los momentos en los cuales un ave, como un avión, despega o aterriza, y donde requiere volar, digamos, en general a menor velocidad, son críticos, porque ahí es donde, digamos, hay que desplegar todo tipo de aspectos aerodinámicos para elevarse o aterrizar de manera, digamos, segura. Esa estructura la vemos ya en enantiornites que tienen 130 millones de años atrás. Acá ven ejemplos donde ven perfectamente la inserción de las plumas, ahí por ejemplo, en un ala con las membranas alares típicas de un ave moderna, también en formas que tienen 130, 125 millones de años. Así que muy temprano en la historia evolutiva de las aves. Y acá, por ejemplo, ahí en esa foto, ven un detalle de una cola en abanico, que también habría sido una estructura que en este caso fundamentalmente se desarrolló en las enantiornites y en estos ornituromorfos primitivos, que habría brindado mayor sustentación, lo que también indica de un perfeccionamiento en lo que hace a la capacidad de volar. Ahora, cuando miramos los distintos tipos de vuelos de las aves primitivas, vemos que en general no son muy distintos a lo que vemos en las aves modernas, lo que es bastante sorprendente que hace y que ya están desarrollados hace 120, 130 millones de años atrás. O sea que cuando uno mira a una ave moderna, ¿qué hacen las aves modernas en general? Digamos, o vuelan con un flapeo continuo, como si fuera un pato, digamos, o vuelan flapeando y después planeando, como por ejemplo una cigüeña, hoy las veía volar por ahí, ¿no? O vuelan como los pajaritos, flapean y entonces pliegan las alas al cuerpo y tienen un vuelo ondulado, lo que se llama flap and bound, digamos, o como un buitre hacen el soaring, planean alrededor de unas de esas digamos, corrientes termales, pero son unas pocas estrategias en las cuales que básicamente definen los tipos de vuelo de las aves modernas. Bueno, las mismas ya las podemos encontrar en el Mesozoico hace 120 y pico millones de años atrás, lo que es muy curioso porque estas aves también en algún momento del Mesozoico, digamos, se extinguen, son todas aves arcaicas, solo las aves modernas sobreviven la extinción del Mesozoico y vuelven a radiar y a tener una radiación evolutiva que resulta en todas las formas que vemos hoy en día, pero a la hora de desarrollar el vuelo, básicamente vuelven a desarrollar las mismas estrategias, lo que está hablando claramente de que desde el punto de vista físico y aerodinámico, las formas en las cuales un ave puede volar son bastante limitadas. Y eso es muy bien. Ahora les voy a hablar unas poquitas palabras más y después tendremos tiempo para preguntas de algunas de las cosas que donde hay, digamos, trabajo activo, digamos, hoy por hoy.
uno de estos campos que tiene todavía un montón de, de futuro es el campo aerodinámico. O sea, digamos, todavía tenemos mucho para aprender de cómo estas aves volaban, y de hecho aquí en Andalucía hay un muchacho en Málaga que está haciendo unos estudios, Kiko Serrano, formidables, que nos está aclarando en gran manera cómo estas aves primitivas volaban. En los últimos pocos años ha habido una serie de descubrimientos, y continúan, de ámbar de Birmania con restos espectaculares. Hace 2 días yo fui a Álava, a Vitoria, a visitar una colección de ámbar de por ahí, donde tienen muchas plumas y cosas muy interesantes, pero de ninguna manera las colecciones que se están creando con los fósiles de Birmania. Acá tienen un ejemplo nomás, donde ven que hay un ave prácticamente entera contenida en una pieza de ámbar, y le ven el pie detallado ahí, ¿no? Y acá en la interpretación. Pero hay restos formidables de aves mucho más allá de la pluma ocasional, atrapados en el ámbar de Birmania, que tiene más o menos unos 100 millones de años, comparable en edad a los de la provincia de Álava. Definitivamente aquí en la península ibérica los restos de aves han jugado un papel importante en nuestro entendimiento de la temprana evolución de las aves, y hay mucho potencial. Se puede uno volver a la pedrera y continuar encontrando aves, o la gente de la Universidad Autónoma en Madrid, que continúa trabajando en las ollas, en la zona en Cuenca, continúa encontrando restos de aves cada año o año de por medio. O sea que hay todavía mucho potencial. No tiene la riqueza de China, tampoco hay 5.000 chinos trabajando todo el año, digamos. O sea, hay situaciones distintas, pero la riqueza y el potencial de estos yacimientos, tanto el del Montsec como el de Cuenca, es muy grande para el estudio de las aves mesozoicas, de las aves primitivas. Y lo que quiero terminar diciendo acá es que aquí con los colegas, y con Antonio y con Jaume, hemos también estado discutiendo un poco la posibilidad de continuar haciendo algunos de los estudios con las aves de aquí del Montsec, que también tienen su potencial, y veremos si lo podemos desarrollar, como por ejemplo utilizando técnicas modernas que permitan hacer una tomografía computada de estos materiales y ver cosas que cuando hicimos el estudio 20 años atrás no las pudimos ver. De conclusiones, les quiero, digamos, decir, bueno, lo que hemos hablado un poquito. Una gran diversidad de aves convivió con los dinosaurios del Mesozoico, o sea que en los últimos 30 años realmente hemos cambiado el paradigma que había existido por más de 100 años, y la idea de que las aves tenían una diversidad muy baja en el Mesozoico, tanto una diversidad anatómica y taxonómica como ecológica. Vemos que las aves primitivas funcionaban de manera muy distinta en lo que hace a su crecimiento y su reproducción, pero es sorprendente que en lo que hace al aspecto aerodinámico no funcionaban más o menos de la misma manera. O sea que tenemos eso que digamos que es, y después digamos podemos inferir que, como las aves modernas, estas aves habrían tenido una diversidad de cortejos sexuales que, bueno, no los podremos nunca apreciar, pero que al menos nos podemos imaginar. Y finalmente quiero remarcar la importancia de los fósiles del Montsec, los pocos materiales que se conocen de aves del Montsec, que son muy importantes a nivel mundial. No hay muchos de estos yacimientos, sacando
la excepción de la China. Definitivamente muy poco conocemos de las aves mesozoicas de Europa. Bueno, los yacimientos tanto de las ollas como el Mosaic realmente han hecho una contribución muy notable para el estudio de las aves mesozoicas y la temprana evolución de las mismas. Finalmente, si por ahí tienen la posibilidad de viajar a Los Ángeles, cierro con una fotografía de una de nuestras salas de dinosaurios, y espero que puedan venir a visitar el museo y disfrutar. Gracias. Y creo que tenemos tiempo para preguntas, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Ni me fijé la hora. ¿Qué hora tenemos? La regulación de la temperatura corporal, si se sabe cuándo aparecen estos animales o... Es un poquito complicado, digamos, ¿no? Por un lado es un poquito complicado porque depende mucho de qué tanto crees entre la relación entre crecimiento y digamos, endotermia en este caso, ¿no? Obviamente estas aves no crecían, como marqué, de la misma manera que las aves modernas, pero no estamos muy seguros de que eso necesariamente tenga que decir que desde el punto de vista fisiológico, metabólico, habrían sido distintas. O sea que digamos, sí se ve en el registro cuando uno va, digamos, muestreando histológicamente los distintos grupos de aves y va desde las formas más primitivas a las formas más avanzadas y cercanas a las aves modernas, que en algún momento ya esos anillos de crecimiento desaparecen, lo que ya en algún momento cercano digamos, al origen de las aves modernas, ya empezás a tener aves que histológicamente son indistinguibles de una ave típica moderna. O sea que uno pensaría que a esa altura ya seguro tenés, digamos, una fisiología semejante a una ave moderna. Antes es un poquito más complicado. Sí. Ángel, mi placer. Tu opinión respecto a un par de cosas. Por un lado, hemos visto que hay mucha diversidad en un periodo muy concreto, que sería el Cretácico inferior. Tenemos Archaeopteryx en el Jurásico. Si tuviéramos que buscar el origen o la separación dentro del grupo de los terópodos de las aves, ¿dónde lo tendríamos que buscar y qué lugar podría ser interesante buscarlo? Esto por un lado. Y por el otro, me gustaría saber tu opinión en relación a la competencia que podrían tener las aves con los pterosaurios, con los reptiles voladores que efectivamente aparecen en el Triásico, se diversifican muy rápido. Entonces las aves aquí a lo mejor tenían un problema, ¿no? Con unos animales que volaban relativamente bien. Sí, bueno, la primera pregunta. Claramente digamos, la divergencia de las aves en su linaje dentro de los dinosaurios carnívoros tuvo lugar en el Jurásico en algún momento, ¿no? Porque obviamente ya tenemos formas como Archaeopteryx en el Jurásico tardío. Es un poquito difícil de decir qué tan profundo en el Jurásico o si incluso entraría en el Triásico. Yo supongo que no. Yo supongo que de algún momento, tal vez en el Jurásico medio, sería un poquito donde uno lo pondría, el origen de las aves. El problema que tenemos en general cuando miramos el registro de aves es que el registro de aves está muy influenciado por un efecto, para usar un término que está acá en
en la muestra también, un efecto Lagerstätte. Es decir, es un efecto que, digamos, que está, el registro fósil está muy influenciado por los poquitos sitios de preservación excepcional que tienden a tener registros de aves. Que es un problema que en los dinosaurios no ocurre tanto. Puede ocurrir un poco, pero no ocurre tanto. Los dinosaurios en general, digamos, tienen un registro mucho más extenso, muchos de ellos son más grandes, huesos más fuertes, se preservan mejor. Pero entonces, ustedes fíjense que, por ejemplo, entre Archaeopteryx, con 150 millones de años, y la fauna de Jehol, los más antiguos, con 130, hay 20 millones de años, por los que en esos 20 millones de años no tenemos ningún registro de aves. Es un periodo muy extenso, 20 millones de años, digamos, donde claramente debe haber habido una gran radiación de las aves que no la tenemos registrada, porque en el momento en que ya entramos al Jehol, ya tenés una diversidad enorme. De Archaeopteryx, bueno, claro, solo en Hofen, pero tenés. Entonces, ahí uno pensaría que hay un salto que desgraciadamente está contenido en esos 20 millones de años, y a menos que encontremos un yacimiento como el de la Pedrera o alguno de estos en esos 20 millones de años, es muy poco probable que encontremos evidencias buenas para rellenar eso. O sea que eso es la primera. La segunda, en la competencia con los pterosaurios. Ustedes, como saben, los pterosaurios son reptiles voladores, pero no son aves. Son reptiles voladores con una estructura anatómica muy distinta a la de las aves, una estructura de las alas completamente distinta a la de las aves, sin plumas, con una membrana que unía al miembro anterior con el miembro posterior. O sea que, digamos, desde el punto de vista aerodinámico y cómo volaban estos animales y lo que podrían haber hecho, estamos comparando cosas distintas, ¿no? No obstante, por mucho tiempo la idea general era, bueno, no convivieron en el mismo lugar. Los pterosaurios fundamentalmente eran grupos que vivían más cerca del mar y en esas zonas litorales, mientras que las aves vivían. Pero esa situación ha cambiado completamente con el descubrimiento de varios de estos Lagerstätte, particularmente en China, donde tenemos en las mismas cuencas, en los mismos depósitos, una diversidad enorme de aves y una diversidad enorme de pterosaurios, o sea, viviendo en los mismos ambientes. Yo creo que, digamos, cómo competían unos con los otros no creo que sea muy claro, más allá de decir que funcionalmente eran muy distintos, eran animales muy distintos, y pensar que tal vez esa diferencia funcional de cómo volaban, de cómo caminaban, de alguna manera definía mejor cómo se repartían, digamos, los nichos ecológicos, digamos, ¿no? ¿Otras preguntas? Señor. Hemos hablado de las aves. ¿Hay alguna evidencia de acumulaciones de grasas o algún elemento parecido para hacer migraciones? ¿O se han evidenciado estas migraciones? No tenemos ningún tipo de evidencia de ese tipo. Es una pregunta muy interesante de pensar de si estas aves habrían tenido, algunas de ellas, ¿no?, un hábito migratorio, lo que es probable, fundamentalmente en casos como aves que se encuentran en zonas que en su momento habrían estado dentro de un círculo polar, y que si bien digamos los polos del Mesozoico no tenían las temperaturas que tienen hoy en día, porque está muy bien
documentado que las temperaturas eran mucho más benignas en los polos, en el Mesozoico, que hoy en día. Lo que sí tendrían es inevitablemente una noche polar y un día polar, o sea que tendrían que haberse adaptado a vivir en la oscuridad por 4 o 5 meses al año, y es probable que esas aves, digamos, uno pensaría que migrarían con la estación, digamos, a dónde, qué tanto, digamos, es difícil de decir, no tenemos evidencia de eso. En lo que hace a la capacidad aerodinámica, como les dije, pareciera que, digamos, podrían haber volado lo suficientemente bien como para emprender largos vuelos. ¿Otras preguntas? Bueno, muchas gracias. Encantado.